Welcome back. Bienvenidos nuevamente. El invitado para el primer lunes en línea abierta es el doctor Anthony Rizzi y él se encuentra aquí en este canal por un par de días para grabar una serie sobre la ciencia ante la ciencia. ¿Por qué no le informas a la audiencia acerca de tu instituto y tu correo en caso que quieran ponerse en contacto contigo? Muy bien, el Instituto para la Física Avanzada, el cual he mencionado anteriormente, está tratando de establecer nuevamente la fundación de la ciencia tal como surgió de la Iglesia Católica, poniendo nuevamente a la filosofía en su debido lugar e integrándola y usamos las grandes cosas que surgieron de la ciencia moderna y las ponemos nuevamente en su contexto adecuado. Entonces, cualquiera allá afuera que esté interesado en este proyecto y que desee saber lo que estamos haciendo y quiere involucrarse y conoce también a alguien que desee involucrarse, puede dirigirse a nuestro correo electrónico que es iapweb.org. Creo que lo pueden ver en la pantalla y vamos a estar seguros que van a dirigirse a nuestra página web. Muy bien, escuchemos nuestra próxima llamada. Es Janice desde Pensilvania. Hola Janice, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, me encanta su programa. Gracias. Y tengo una pregunta. Es una pregunta espiritual para el científico que está ahí con usted. ¿El Vaticano II y el catolicismo de cafetería que parece haber surgido, impactan eso de alguna manera la opinión que tiene sobre la ciencia la gente que es católica, que podría ser carismática? Y quiero agradecerles por el tiempo que se toman para contestar esta pregunta. Muy bien, Janice, gracias. La manera en que el Vaticano II afectó la forma en que los católicos ven la ciencia. Háblanos al respecto. Yo creo que ella tiene un problema en cuanto a entender este tema, pero el Vaticano II Hay un espíritu en el Vaticano II. Eso es lo que iba a decir, que eso es algo que debemos aclarar y es la diferencia entre cómo se aplica y lo que se dijo. Hay una diferencia entre los documentos del Vaticano II y cómo fueron aplicados y cómo la gente tomó todo eso y del aflojamiento que surgió después, que todo lo que era antes del Vaticano II estaba equivocado y de alguna manera tuvimos que escribir algo, no sabemos cómo, pero de hecho los documentos no son así. Los documentos están supuestos a ser leídos a la luz de todo lo que surgió con anterioridad, pero el efecto, el espíritu, creo yo, es quizás lo que tú has estado hablando, y esa área dañó mucho la imagen del espíritu, porque dejó a la gente, me dejó a mí con la idea de que la iglesia no tenía ninguna duda, de que no había nada ahí sino ama a tu prójimo, y cosas que no podía sostener contra las críticas reales, diciendo, debido a que el amor no estaba definido realmente. Entonces dejó muy abierta la idea de que el amor se entendía en forma diferente, debido a que el amor se convirtió en cualquier cosa que hiciera sentir bien a alguien. Si uno le dice una verdad a alguien, eso va a ayudarlo en su vida, pero quizás le va a doler al principio. Me gusta decir algo que me dijo alguien. La verdad te hará libre, pero al principio te va a hacer la vida miserable. Entonces, de esa forma, ese tipo de cosas, creo yo, dañaron la relación con la comunidad científica, porque la comunidad científica está fundada en una base que es bastante sólida y mucha gente no veía esa solidez debido a esos prejuicios. Me gustaría añadir algo y puedes expresar tus pensamientos al respecto. Yo creo que algunos de los problemas que han sucedido con los católicos en la ciencia, católicos académicos en las áreas de la ciencia, empezaron a surgir después del Vaticano II y parte de eso puedes comentar al respecto. Sucedió en el mundo académico todo el tiempo y es que una vez que uno está en el sistema se convierte en algo estable, quiere convertirse en algo estable, quiere estar por mucho tiempo, uno quiere ser aceptado, uno quiere ser reconocido, uno quiere todas esas cosas y muy pronto va a haber la presión del compromiso de ser aceptado, de tener ideas nobles y especialmente los católicos en los años 40 y 50 querían ser aceptados como americanos. Yo supongo que los católicos condujeron a todo esto mucho antes que tuviera lugar el Concilio Vaticano II. Bueno, el problema de tratar con todo esto se remonta a la época de la Revolución Científica, Descartes, Galileo. Entonces, esto es algo que se ha estado formando por un buen tiempo y fue institucionalizado en el curso de los años. Por lo tanto, cuando llegó la época del Concilio Vaticano, la comunidad científica ya había tomado fuerza. La diferencia es que el Papa León XIII hizo algunos cambios. La Iglesia y la evangelización habían sido arrojados a la basura hasta que León XIII puso nuevamente a Santo Tomás de Aquino en escena y eso causó un gran reavivamiento, una gran renovación. La gente no se da cuenta de cuántas conversiones
revoluciones tuvieron lugar a fines de 1800 y comienzos de 1900, en donde los intelectuales influyeron en grandes cantidades de personas. Entonces, esas cosas penetraron de alguna forma a la comunidad física. Ellos no estaban integrados todavía, por lo tanto, ese era el verdadero problema, pero se encontraba floreciendo gracias a gente como Jacques Maritain, como Wilson Gary, Blue LeBlanc y otros grandes tomistas que se encontraban alimentando esa causa. Pero después del Concilio Vaticano, todo eso como que murió y fue reemplazado por una forma completamente diferente de ver el mundo, y eso creó un problema, y todo eso afectó negativamente a... No directamente como resultado del Concilio Vaticano II, No, sino en la forma que era interpretado y aplicado. en la forma que lo aplicaron, porque el Concilio Vaticano, repito, hizo énfasis en la continuidad que existía anteriormente. Fue la forma en que fue aplicada y entendida. Muy bien, escuchemos otra llamada de Sally desde California. Hola, Sally, ¿cuál es su pregunta? Hola, Sally, ¿está usted ahí? Bueno, quizás regrese. Leamos el siguiente correo mientras esperamos a ver si está ahí. Este viene de Marie y dice lo siguiente. Doctor Ritchie, soy una graduada en un doctorado de estudios religiosos en un seminario de los Estados Unidos. Estoy manteniendo correspondencia con un sacerdote que enseña en el Regina Apostolorum en Roma. Él ha leído algunas de mis transcripciones y me ha dicho que no permitirá que estudie ningún programa de bioética ahí, hasta que no tome algunos cursos básicos de epistemología y metafísica. Él dice que sin eso lo que yo aprendería en Roma sería algo fundado en una base débil. ¿Qué importancia tienen estos cursos? Gracias, Marie. Voy a hablar algo sobre esto, pues yo estudié bioética por un tiempo en la American University y yo pensé que iba a seguir en eso, pero lo enfocaba desde una perspectiva protestante de la Biblia solamente, y lo último que hubiese pasado por mi mente era la idea de tomar un curso en epistemología y metafísica, porque desde una perspectiva no católica veíamos la filosofía como una calle sin salida. Y aquí vemos el otro extremo, bueno, no extremo, sino el énfasis de lo bueno que es la bioética para tener una base sólida para eso, como una buena filosofía. Así es, así es. Háblanos sobre la epistemología y la metafísica. ¿Qué son estos y por qué son tan importantes? ¿Cuál es el nombre de la persona? Marie. Marie, yo sé que la gente en el Regina Apostolorum son los legionarios de Cristo y son muy buenas personas y respetan mucho a Santo Tomás de Aquino. Y lo que tratan de decir es que esta base que usted necesita es básicamente la filosofía. Y si este entendimiento básico no está en su lugar, las otras cosas van a flotar en medio del aire. Y eso es realmente lo que cubrimos en la serie, en donde mostramos que la base es necesaria y lamentablemente no existe ese fundamento en ninguna otra parte, y pienso que eso probablemente la va a ayudar bastante en digerir las cosas que desea aprender. Bueno, es lamentable, quiero decir esto rápidamente antes de seguir a nuestra próxima llamada. Es lamentable que la gente en nuestra cultura se involucre en la ciencia en general, en una ciencia específica, sin saber nada sobre filosofía, con la idea de que no necesitan nada de eso, con la idea de que no necesitan nada de eso. Entonces se involucran en estas cosas específicas relacionadas con la vida, con ideas técnicas, y no tienen establecida la piedra de fundación Así es. para entender lo que están estudiando. Claro, y lo que agrava el problema es que han permitido que estos campos crezcan, y lo que sucede es que la filosofía ha sido integrada completamente. Entonces, ¿por qué no está en la ingeniería? ¿Por qué no está en la biología? Si uno tiene un doctorado de filosofía en algo, quiero decir que uno entiende realmente lo que está haciendo, en lugar de ser solamente alguien en un campo técnico. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer en este momento, quiero decir que en el instituto lo que estamos haciendo es una integración, así que cuando uno dinámicamente tiene que imaginarse todo lo demás, lo cual puede hacerlo realmente, pero lo mejor que puede hacer en este momento es conseguir esa base para que cuando comience a llegar a una conclusión pueda hacerse un examen y decir, no, esto no es lo que yo sé desde aquí, esto es donde estoy parada, aquí es donde se dirige todo y no puedo deshacerme de esto, pues me desharía de todo. Muy bien, escuchemos a Sally desde California. Hola, ¿está ahí, Sally? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una pregunta sobre la Eucaristía. La Iglesia Anglicana, yo entiendo que Jesús está verdaderamente presente en todas las iglesias católicas, ¿no es así? ¿Él está presente también en la Iglesia Anglicana? Voy a pedirte que contestes esa pregunta porque es algo con lo que yo trato a menudo. Voy a dejar que contestes.
Bueno, la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía tiene que ser entregada por un sacerdote ordenado, y eso quiere decir por un sacerdote que se encuentra en la cadena de obispos que se remonta a los apóstoles. Y cada uno de esos obispos tiene que llegar a cabo una ordenación con la intención de la Iglesia. De otra forma se rompe esa cadena. Así que, por ejemplo, la Iglesia ha declarado, en el caso de la Iglesia Anglicana, que esa cadena está rota. Entonces tenemos la sucesión apostólica como una necesidad, y voy a decir algo sobre su pregunta, porque conozco anglicanos que dicen que creen en la presencia real, pero tienen un entendimiento diferente de eso, y esto se remonta realmente. El tema es nuestro entendimiento de base de la filosofía detrás de este tema tan importante. Eso es completamente cierto. Cuando Martín Lutero habla sobre esto, él tiene una doctrina al respecto. Cuando hablan los anglicanos, algunas veces el problema es que, como yo, ellos conocían algo, conocían y creían algo que no era cierto. Entonces, cuando no se conoce correctamente la palabra sustancia, cuando no se conoce correctamente las otras cosas alrededor del significado de la palabra transustanciación, entonces uno no sabe lo que habla. Y la enorme división entre los protestantes se debe a que ellos no saben bien lo que quieren decir, porque no han aclarado bien lo que se trata ese tema, sobre cuál es el significado correcto. Y miro en retrospectiva y recuerdo que fui criado luterano y luego más tarde ordenado sirviendo como pastor presbiteriano, y algunas veces miro en retrospectiva y parece como que tomé el camino fácil porque no tenía ese pasado filosófico y no entendía sobre sustancia, accidentes y la forma en que uno entiende y describe la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así que es fácil decir que se encuentra simbólicamente ahí en una forma única por nuestra fe y seguir nuestro camino. Leamos nuestro próximo correo, que viene de un televidente que dice: queridos Dr. Ritchie y Marcos, no están familiarizados con las obras de Santo Tomás de Aquino. ¿Podrían decirme si sus escritos son fáciles de leer por un laico como yo? Yo he visto y escuchado varias citas atribuidas a este santo y me gustaría familiarizarme con sus obras. ¿Dónde podría comenzar uno? ¿Y podrían recomendarme uno o dos de sus libros? ¿Tomás? Santo Tomás de Aquino, es una pregunta de un televidente. Esa es una gran pregunta. Gracias por esa pregunta, porque esa es la primera pregunta para comenzar, y me gustaría recomendar a G.K. Chesterton. La serie de EWTN sobre él es magnífica, pero él tiene un libro que escribió y se llama El buey tonto, el cual es excelente. Aparentemente, después que escribió este libro, el gran tomista Gilson leyó el libro, y Gilson era simplemente un genio. Él escribió varios libros y después que leyó este libro dijo: ¿por qué desperdicié todos estos años? Estas son palabras maravillosas que contó uno de los editores que dice que él escribió esto en algún lugar. Obviamente esto es una exageración, pero el libro es maravilloso y tuvo mucho éxito. En realidad, le recomendaría que lea Santo Tomás, pues es muy profundo. También le recomendaría que escoja la pregunta que desea hacer y lea Summa. Va a encontrar muchas respuestas ahí. Peter Kreeft tiene una versión condensada, ¿verdad? ¿Es esa la que estás recomendando? Sí, la recomiendo. Summa. Así es, Summa. Y mi libro va a través de desde el punto de vista del mismo, empezando con cosas muy simples y las integra realmente. Entonces, supongo que también puede leer mi libro porque de esa manera puede comenzar. Y la parte del problema que tenemos es que la filosofía que la gente que estudia filosofía está ahí en una mesa de café, no está en la vida de uno. Entonces, este libro lo integra uno con la ciencia, lo cual es lo que tiene que hacer usted finalmente. Por lo tanto, le recomiendo que lea mi libro, así como el de G.K. Chesterton, y que también lea a Santo Tomás de Aquino y sumérjase en esas obras. Jacques Maritain tiene una gran introducción para un siguiente nivel. Lea todo lo que pueda, lea sobre la historia de Santo Tomás, pues así se va a sentir más interesado en él, porque es un santo maravilloso al que debemos conocer. Si desea, puede darle la historia de sus tribulaciones con la prostituta. ¿Es eso adecuado para este canal? Por supuesto. Bueno, la historia es que sus padres no querían que él fuera monje, pues era algo que no encajaba con su noble linaje, y lo encerraron en un cuarto. Pero él no cambiaba de idea. Esta es la forma que emplearon para que desistiera de hacerse monje. Este es el niño que empezó preguntando: ¿qué cosa es Dios? Cuando era muy joven, muy joven, tenía 2 o 3 años, y desde esa fecha se la pasó enseñando quién era Dios. Entonces lo que hicieron sus padres fue introducir en su habitación a una prostituta. Esta
Es una de las pocas veces en donde vemos que Santo Tomás pierde su compostura. Puedes leer su libro y verás que es más interesante que uno de física moderna. Entonces él se dirigió al fuego y agarró un pedazo de brasa ardiente y lo sostuvo en alto, dio vueltas por la habitación y luego hizo una cruz enorme en la puerta, y ese fue el fin del intento por convencerlo. Esa es la obra de la gracia. Escuchemos nuestra próxima llamada. Es Sam desde Pensilvania. Hola Sam, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcus y Dr. Rizzi. Yo estoy en el campo médico y últimamente he estado leyendo y estudiando bastante sobre el tema del diseño de la inteligencia versus la evolución y todo el tema sobre la complejidad irreducible, y me estaba preguntando si la Iglesia tiene actualmente una posición oficial sobre los dos temas para que sean aceptados y podamos creer en este tiempo. Gracias, Sam. Bueno, estoy seguro que no hay ninguna posición oficial sobre este diseño de la inteligencia que básicamente ha surgido recientemente. Pero lo que yo diría sobre este tema del diseño de la inteligencia es que uno tiene que tener cuidado con lo que quiere decir con eso. Me gustaría saber sobre lo que has dicho de que surgió recientemente. Quiero decir que la idea del diseño de la inteligencia ha estado circulando por un buen tiempo. ¿Es este un nuevo enfoque del diseño de la inteligencia que ha... Esto es como, quiero decir que hay dos formas de pensamiento ahí, hay dos grupos de gente que piensa sobre este tema del diseño de la inteligencia. El que estoy llamando nuevo es el que tiende a pensar sobre esto como algo que uno hace científicamente. Hay una gran probabilidad de que eso se desarrolle y así por el estilo, y eso es nuevo, pero específicamente la diferencia que importa en términos de la pregunta real que se hace la gente cuando habla sobre este tema es, ¿ha sido el universo creado por Dios? Eso es realmente a donde quieren llegar ellos. Y esa es una pregunta importante. Uno tiene que tener cuidado. Si es que tiene la noción equivocada del diseño de la inteligencia, pues podría eliminar ese hecho de que Dios creó el universo. Cuando Dios creó el universo, Él puso inteligibilidad en lo que creó. Eso es lo que significa que todo lo que existe puede ser entendible. Entonces, la ciencia estudia esa capacidad de entendimiento, y esto no es renegar de Dios, pues todo esto es la obra maestra de Dios. Si uno quiere saber sobre un artista, uno debe estudiar todo sobre él. Esto me recuerda un poco a Heisenberg sobre ciertos principios, en el sentido de que el problema de eso es que cuando uno trata de estudiar algo, uno se involucra completamente en ese estudio. Bueno, en este caso se trata del opuesto. Uno quiere ver que Dios esté ahí, pero mantienen a Dios fuera de la ecuación para tratar de ver si está ahí. Bueno, esto es como el otro lado de la moneda, negando que está ahí, pero cuando uno ve algo que parece una prueba de Dios, uno no lo acepta y hace siempre una serie de explicaciones en vez de reconocer las huellas de Dios en las cosas que vemos. Yo creo que lo que estoy diciendo es que, por supuesto, la inteligencia se encuentra en el universo. Debemos tener cuidado de no decir que Dios tiene que venir cada vez y hacer cualquier cosa inteligible que se encuentre ahí. Si uno toma ese punto de vista sobre el diseño de la inteligencia, entonces uno le quita la inteligibilidad a las cosas que Dios ha creado. Y eso tiende a ser un problema que empezó con esta división entre la ciencia y la iglesia en el tiempo de Galileo. Y es que no llevamos nuestro entendimiento filosófico ahí. Y entonces no vemos que si tenemos ese punto de vista del diseño de la inteligencia, y si alguien viene de afuera y tiene que hacer todo para ser desde afuera, no trata de ser, sino hacerlo en la forma que lo hacemos todo. Entonces le quitamos la realidad al universo, o sea que Dios creó las cosas con su propia inteligibilidad. Y ellos tienen esa inteligibilidad y tenemos que seguir las huellas de esa inteligibilidad hasta su origen, Dios. Entonces es un completo error pensar en el diseño en el sentido de hacer algo que Dios hace. Dios no es un ingeniero, Él crea desde adentro. Nosotros tenemos que unir partes para hacer algo. Entonces parte de la analogía de la tecnología cae en el juego de un segmento de la gente del diseño de la inteligencia. Eso le da a los científicos una razón real para preocuparse. Yo mismo me preocupo algunas veces cuando escucho que dicen algunas de esas cosas. No entienden que están atacando realmente la inteligibilidad y por lo tanto al creador detrás de todo eso. Leamos este correo desde Jeffrey de Athens, Georgia, y dice: hola Marcos y Dr. Rizzi, ¿cuál creen ustedes que sea la solución más cristiana al eterno problema de la filosofía en el espacio entre el relacionismo y el substancialismo? No estoy seguro que yo pueda tratar de responder esa pregunta. ¿Está familiarizado con esos temas? ¿Puedes repetir eso? Relacionismo y substancialismo.
En filosofía. En la filosofía de la ciencia. No estoy seguro a qué se refieren esos términos. Así es, yo también estaba pensando que a lo mejor no las he pronunciado correctamente en el sentido de que no estoy relacionado con esos temas. Vamos a dejar eso a un lado por un momento, porque no estoy seguro que tampoco pueda tratar esos temas, pero es una buena pregunta, Jeffrey. Quizá usted puede enviarnos otro correo. Pronunciando nuevamente esas palabras. Pronunciando nuevamente esas palabras y también dándonos un poco más de información para que podamos tratar esa pregunta. Escuchemos nuestra próxima llamada. Es Paul desde Pensilvania. Hola, Paul, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcus, es un programa fantástico. Gracias. Hace poco me hicieron la pregunta referente a la omnisciencia y a la omnipotencia de nuestro Señor, y todos creemos que Él es bien conocido y que es todopoderoso. Pero alguien me ha hecho la pregunta que me ha hecho tambalear un poco y se refiere en la relación a la omnisciencia y la omnipotencia. ¿Cómo actúa el libre albedrío en esto? Y yo no tengo realmente una respuesta para esta persona y me gustaría saber si me pueden ayudar con esto. Muy bien, gracias. Es una pregunta muy nueva. Le agradecemos la pregunta, Paul. El punto es que esta ha sido una de las eternas preguntas que se ha hecho por siglos. Efectivamente, y de hecho, una vez me dijo uno de los grandes tomistas, el cual está vivo, el padre Benedict Grassi, que una de las razones por la cual los dominicos eran gente que conocía a Santo Tomás, porque una vez que estudiaban ciencia, estudiaban este tipo de problemas y... ¿Sabes? Esa pregunta es un gran problema para mucha gente hoy en día y divide muchas iglesias. Así es. Así es. Pero la respuesta simple que puede dar uno es que Dios conoce todo lo que va a suceder, pero eso no nos quita nuestro libre albedrío. Nosotros podemos hacer lo que hacemos y eso no porque Él sepa lo que va a suceder, no nos quita nuestra habilidad de hacerlo. En esta clase de preguntas como la de Paul y de otros, nosotros nos sentimos impactados por el hecho de que estamos limitados por nuestro entendimiento humano del universo. Nos sentimos limitados por lo que conocemos en nuestros sentidos y nuestros sentidos no pueden contestar esa pregunta. Ellos lo podrían hacer si es que no hay una contradicción. Empezamos con nuestros sentidos y es por las cosas físicas que vemos, que estamos seguros que están ahí, que probamos entonces la existencia del alma humana y probamos la existencia de Dios. Pero todas esas cosas están dispuestas en la analogía que vemos justo frente a nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir eso es como esto y llegamos ciertamente a ello. Pero en el caso, por ejemplo, que Dios fuera totalmente negativo, diríamos, Él no es como esto, pero por supuesto, Él ha revelado su creación, por lo tanto, conocemos algo de Él, pero es distante. Y ver cómo hace algo para mí interiormente el Creador es algo que nos asombra, y para cuando lleguemos al libre albedrío y ese tipo de cosas tenemos que comenzar a limitarnos para ver cuál es la contradicción y cuál no es. Y si uno piensa al respecto sabiendo lo que va a suceder, no es lo mismo que forzar para que suceda. Una forma que conozco y que se ha mencionado ya en este programa es que los católicos nos sentimos más cómodos con ambos extremos a diferencia de y o. Y muchas veces este y o que los filósofos seculares en nuestra cultura, inclusive filósofos cristianos, crean esa división. Pero el misterio de Dios no coloca en ambos extremos, ambos son verdaderos, ambos son bíblicos, ambos tratan de la omnipotencia de Dios, sobre su propio poder, sobre su conocimiento de todo, pero sin embargo en el misterio de cómo es Él capaz de hacer todo eso, tenemos también un libre albedrío total. Correcto, pero también el asunto es que nosotros los católicos tenemos esta capacidad filosófica para hacer distinciones. Por lo tanto, podemos decir ambos extremos y podemos ver que no es una contradicción. Y por eso es que podemos ver los dos extremos, porque nos damos cuenta que podemos hacer la distinción y ver por qué no es una contradicción, aun cuando no podamos decir algo más. Entonces, ¿qué sucede si uno no tiene esas distinciones? ¿Sabes qué? Un dicho tomista es siempre. Nunca hay que negar, siempre hay que hacer distinciones. Y si uno hace la distinción correcta, puede ver cómo ambos forman parte de este caso y puede mantener su izquierda y su derecha. Leamos un correo de Ed en Arizona que escribe: estimado doctor Rizzi, una buena amiga mía que es catedrática de ciencias sobre la Tierra en una universidad ha comenzado a hacer preguntas sobre qué es lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto a la evolución. Ella es atea, pero ha sido influida a encontrar que uno puede seguir creyendo en la evolución y continuar siendo católico. Ella se acerca a enseñanzas sobre la Tierra de hace 4.000 años que están enseñando muchas iglesias fundamentalistas. ¿Tienen alguna idea de lo que puedo hacer?
integración en este libro. Y espero hasta el capítulo 7 para hablar sobre la evolución, la gran explosión, cosas como mecánica. Cómo es el proceso para llegar a todo eso, y muchas veces hacemos preguntas cuyas respuestas todavía no estamos preparados para recibir, pero podemos dar una respuesta simple. Pero esta es fácil de Santo Tomás en este tipo de preguntas. Y creo que ella lo va a encontrar muy informativo para tener ese tipo de... Lo he mencionado es que él era un profesor universitario, él era un hombre difíciles y también a conversar sobre ellos. Sus libros son usados en los salones de clase. Los libros se encuentran disponibles en el catálogo religioso de WT. Escuchemos. Libros. Mi pregunta es para el doctor Rizzi. ¿Cómo respondería a que se crió en Palestina? Y su pregunta es, ¿por qué escogió Dios a un pueblo para que sea el escogido? De paso les digo que el doctor es ateo. De las personas y escoge a grupos de personas todo el tiempo para que lleven a cabo su obra. Nosotros somos que lleven a cabo ciertas tareas. Él, en su omnisciencia, sabe que grupos son los que están supuestos a llevar a cabo su plan. Entonces sucede que el pueblo judío fue el escogido para ser ese grupo de personas. Para cumplir su tarea es significativo. Él no los escogió para que le dieran un paseo. Lee las Escrituras, el Antiguo Testamento, ellos fueron escogidos para ser santos, escogidos para adorar a Dios. Vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los judíos, tal como sabemos, la comunidad judía, la familia judía o la palabra que uno quiera usar, fueron llamados en cada ícono de la iglesia, la prefiguración. Entonces es un llamado que alguna gente no quiere aceptar. De Brian en New York, le dice: queridos Marcos y Dr. Rizzi, ¿pueden comentar sobre la contribución del Islam a la ciencia y a las matemáticas, tales como el álgebra y el concepto del cero? ¿Cómo puede contribuir eso al diálogo de la Iglesia con el Islam? Correo. Bueno, sabes, Constantino y convirtió a toda Roma con él. Pero Roma, lógicamente, comenzó a caer. Estos centros científicos. Entonces, muchas de estas personas eran cristianas y las personas, la iglesia oriental en particular. Entonces, de estos centros, todos estos población alrededor del cristianismo y la Virgen, lo cual lo puede ver uno hasta ahora. Se puede ver esta influencia cristiana y esto duró un buen tiempo y creó una buena contribución, pero no era la clase de contribución que necesita uno para establecer una cultura. De hecho, una vez que el Islam
Ellos no creían en una casualidad secundaria, ellos no pensaban que no había. Lo que decían ellos era que Dios era Dios y ellos no querían una casualidad secundaria. Un amigo salieron acompañados de un árabe y de repente el carro se detuvo y fueron a inspeccionar el tanque de gasolina y el amigo en el tanque de gasolina para ver si estaba lleno. El americano y el árabe le contestó: si Alá lo permite, si Alá lo permite. Pero había el peligro de que volara el carro. Por esa razón uno no ve. Por eso la ciencia y los islámicos se quedaron donde estaban. Entonces, para responder a la pregunta sobre el diálogo, yo pienso que este diálogo puede suceder sobre estas cosas cristianas que son parte del Islam y los lugares en donde estamos. los lugares en donde estamos que provienen de la similitud que empezaron al comienzo. ¿Qué te parece unos pensamientos? ¿Harías tú a alguien que nos está viendo y que se encuentra atrapado en ese relativismo? ¿Cómo harías para ayudar a que alguien salga fuera de eso y para que se acerque? ¿Verdad? Hay cosas en sus vidas que ellos piensan que deben defender. Entonces, uno necesita comenzar con eso y ver que realmente funcionen en sus vidas, aunque sea en una pequeña área de sus vidas, pero que los ayude a comprender que hay una verdad y que Yo recuerdo a un invitado que tuve hace un tiempo en este programa y había sido ateo y lo que lo trajo nuevamente a la iglesia fue darse cuenta que 2 más 2. así es, maravilloso. Eso fue la base que le hizo empezar desde ahí. Ahora es un fiel católico, editor de libros católicos. Y así como ante la ciencia, el cual es un gran libro para aquellos que tienen todo tipo de preguntas para esta temporada. Igualmente, gracias a ustedes por acompañarnos en el regreso a casa. Gracias por su ayuda y por ver todo. Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana.